Muy bonito, ¿verdad? Y ilustrativo de por qué esta fecha es importante, por qué se designó esta fecha como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Es importante que sepamos también por qué. Bueno, pues muchas gracias, estamos muy contentos de que estén ustedes aquí. Les damos la bienvenida a este conversatorio. Nos da mucho gusto que haya gente de todas las edades, es también muy agradable sentir esto, que tenemos público joven. Y pues antes que otra cosa les quiero presentar a mis compañeros, mi compañera, mi compañero, Aleida Hernández Cervantes, que es doctora en Derecho por la UNAM, profesora de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, es coordinadora del Programa de Investigación Derecho y Sociedad del CEICH, tiene varias publicaciones en temas de teoría, epistemología jurídica, de género, así como de seguridad social y trabajo, como Igualdad de Género, Derechos de las Mujeres y Reforma Laboral en México, Avances y Desafíos, y Cerca de la Empatía, Lejos de la Violencia, Cartas a mi hijo. Actualmente forma parte del grupo multidisciplinario interinstitucional de la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres de la Ciudad de México. Además es una persona que ha estado participando muy activamente en medios de comunicación con temas sobre violencia. Y les presento también a Leonardo Olivo Santoyo, que es doctor en estudios latinoamericanos, coordinador del Programa de Investigación Feminista del CEICH, docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tutor en los programas de posgrado de estudios latinoamericanos, estudios de género y de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Entre sus publicaciones recientes están su participación en el libro Diagnóstico Participativo sobre el Estado de Derecho a la Movilidad Libre y Segura en el Campus Central de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el artículo La violencia masculina y el elefante en la sala, integrante del Seminario Permanente de Estudios sobre Condición Genérica Masculina, Miradas Críticas desde el Feminismo. Y le voy a dar la palabra a Leida. Pues muy buenos días a todas y a todo, a todas y algunos que estén por allí. Me da muchísimo gusto que estemos aquí reunidas, reunidos para pensar social, colectivamente, la violencia. ¿Por qué de la violencia contra las niñas, las adolescentes y las mujeres? Para recordar y conmemorar la vida de las hermanas Mirabal, pero sobre todo para preguntarnos qué estamos haciendo mal para que sigamos en este pantano de violencias múltiples contra las niñas, las mujeres y las adolescentes. Qué bueno que hay niñas, qué bueno que hay adolescentes, no sé si adolescentes por allá atrás, mujeres, compañeras, colegas, colegos aquí para pensar este tema.
Les traigo una presentación para compartir con ustedes algunas reflexiones, algunos datos. Quisiera compartir un breve diagnóstico de cómo está la violencia en nuestro país. He estado participando desde hace 5 años, 2 años primero en la primera solicitud de alerta de violencia de género en la Ciudad de México y otros 3 aquí en la que está actual, local, y quisiera compartirles esa mirada de cómo se le da seguimiento a una serie de políticas públicas para atender, para prevenir, para sancionar y tratar de erradicar la violencia contra las mujeres. Creo que no solo tenemos que plantear un panorama dramático, que sí lo hay, que sí tenemos que seguir repensando lo que necesitamos hacer para resolver esos problemas, sin embargo, debemos de también poner en la mesa algún caso de esperanza. Y creo, es un humilde punto de vista, que se están haciendo muchos esfuerzos en el gobierno de la Ciudad de México para avanzar en políticas públicas que puedan tener resultados positivos alrededor de esto. Entonces, quisiera compartir con ustedes esto que se está haciendo acá, pero primero vayamos a la presentación. Bueno, en lo que lo ponen vamos a ir comentando cómo vemos la violencia contra las mujeres. Primero, es importante pensar la violencia contra las mujeres no como casos aislados. A veces en los medios de comunicación se nos presentan los casos más dramáticos, los casos más crueles, nos van dando detalles, como decía una colega, como si fuera una novela de terror. Sí es un terror, sí han aumentado los casos de crueldad, las formas de la crueldad, de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, tenemos que pensar en términos de estructuras de poder, de estructuras sociales en las que se anida la violencia, que generan la violencia contra las mujeres, que generan discriminación contra las mujeres. Eso nos permite entender que la forma en la que tenemos que abordar el problema debe de ser una solución o una serie de soluciones estructurales, respuestas estructurales, no respuestas aisladas, no respuestas individuales, no pensando en temas de que los agresores son unos monstruos, por ejemplo. Esa narrativa es equívoca por muchas razones, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar esta. Bueno, en primer lugar, esto que se decía en el video inicial, ¿qué es la violencia contra las mujeres? La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belén do Pará, nos dice claramente un concepto que es a partir del cual muchas leyes como las nuestras lo tienen incorporado. Debe entenderse como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, o sea, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Vamos a la siguiente, por favor. A nivel global, como ustedes pueden ver, se estima que 736 millones de mujeres, alrededor de 1 de cada 3, ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por alguien que no era su pareja. El 30% de las mujeres de 15 años o más. Aquí en México se tiene contabilizado que alrededor de 90% de las agresiones, de las tentativas de feminicidio y de feminicidios las realizan las propias parejas, la pareja íntima, la expareja o un familiar cercano a la mujer, ¿no? Este es un dato clave, es un dato muy grave, porque pensamos que los feminicidios o que las violencias contra las mujeres las viven en la calle solamente, o las viven por parte de personas que no las conocen. Y en realidad el riesgo máximo que tienen las mujeres está en el hogar, está con sus parejas, está con las personas cercanas a sus vidas, ¿no? Adelante. Y por eso en el tema de feminicidio, que es bien importante que el 25 de noviembre sí hablemos de todas las violencias que viven las niñas, las mujeres y las adolescentes, pero centremos una gran parte en la violencia feminicida, en el feminicidio, es decir, en la violencia extrema, en la peor de las violencias que viven las mujeres. ¿Qué entendemos por feminicidio? Feminicidio se refiere al asesinato intencionado a una mujer por el hecho de serlo.
Y muchas veces se preguntan, bueno, ¿qué es el hecho de serlo? Bueno, el hecho de ser mujer son las condiciones de género que van propiciando que las mujeres estemos en mayor riesgo, que estemos colocadas en una situación de asimetría y de subordinación frente a los hombres. El feminicidio, entonces, decíamos, es la expresión última de la violencia y ocurre, aquí vamos a citar a la gran antropóloga feminista Marcela Lagarde, las condiciones históricas, ocurre cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales agresivas y hostiles que atentan contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Si ustedes recuerdan, Marcela Lagarde es una de las grandes impulsoras de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se publicó en 2007 en nuestro país. Es una ley general que tiene todos los tipos de violencia, las modalidades de violencia, y en ella también está incorporado el mecanismo de alerta de violencia contra las mujeres, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Y esto es importante decirlo, que de toda la parte de planteamientos teóricos de la antropología feminista, ella, cuando llega a ser diputada federal, impulsa esta ley, impulsa la tipificación del delito de feminicidio y bueno, eso nos da una clave para entender cómo ese delito tipificado como feminicidio tiene incorporado todo el pensamiento feminista y también desde la antropología feminista que está allí y que muchas autoridades, muchos ministerios públicos y jueces se niegan a comprender. Y ahorita vamos a llegar a eso. ¿Qué hay aquí de los presuntos delitos de violencia de género en todas sus modalidades? Y aquí se cataloga distinta a la violencia familiar porque ese es otro registro más fuerte que se tiene. Ha aumentado los delitos de violencia familiar. Y aquí, fíjense, esto es algo que revisando otra vez los datos, a mí me llama mucho la atención de manera muy potente, que han bajado, fíjense cómo las autoridades nos dicen, han bajado los delitos de secuestro, ha bajado el delito de asalto a mano armada, han bajado una serie de delitos, pero no bajan los delitos de violencias contra las mujeres. Y nos tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué en estos años no han bajado esos delitos? ¿Qué ha hecho mal el gobierno? ¿Qué hemos hecho mal como sociedades? ¿Qué estamos haciendo mal? Porque hay delitos que sí han logrado bajarse en estos últimos años. Bueno, estos que vemos aquí, si ustedes ven en esta parte de 2015, tenemos un total de 1,645, va subiendo en el 2016, 1,893, hasta, fíjense, 2020, 4,050. Y vamos en el mismo periodo, todos estos es en el mismo periodo, de enero a diciembre y acabamos en septiembre. En el 2022 a septiembre vamos en 4,083. ¿Qué nos está diciendo? Que desde 2015 solamente estamos hablando de 7 años y hay un incremento impresionante que podemos ver, de 1,645 a 4,083 sin que termine el año. O sea, 3, 4 veces más que hace 7 años. Vamos a la siguiente, por favor. Aquí tenemos los municipios con presuntos delitos de feminicidio y se dice presuntos porque pues están todos ellos o muchos de ellos están en investigación, en el proceso de la investigación y está por municipios porque así se está registrando y son los registros que hacen las procuradurías o fiscalías de las 32 entidades federativas. A esta fecha de septiembre de 2022 tenemos 2,471 número de municipios que tienen feminicidios, ¿no? Total nacional hasta este momento, presuntos feminicidios, y aquí va a ser bien importante la siguiente lámina que les voy a presentar, que dice 695, pero hay que considerar, y vamos a la siguiente, por favor, hay que considerar que podemos hablar también de homicidios dolosos y homicidios culposos que no están registrados por las fiscalías y las procuradurías como feminicidio. Es decir, este dato que estamos viendo aquí de feminicidio es un subdato, es un subregistro, pues, porque no se está considerando todo lo mal que han tipificado en las carpetas de investigación los ministerios o los jueces, porque muchas veces, y hemos tenido conocimiento de eso, el ministerio lo hace bien, digamos, tipifica la investigación como feminicidio,
y llega el juez y supuestamente le cambia, o digamos que cambia el tipo penal y le pone como homicidio doloso, homicidio culposo. Entonces echa atrás el avance que había hecho un Ministerio Público por considerar como feminicidio la muerte violenta de esa mujer que se está investigando, ¿no? Entonces, aquí presuntos delitos de feminicidio, en 2015 tenemos 412, va subiendo. Si ustedes se dan cuenta, siempre va subiendo. No hay un año que podamos registrar que baja, no baja, digamos, al número de 2015. Al que teníamos en el año de 2015. A la fecha, en este año llevamos 695, pero estamos hablando de septiembre. Ya cada mes están registrándose presuntos feminicidios, ¿no? Ahora, hay una cosa que hacen bastante mal muchas de las autoridades, que debe ser obligatorio que toda muerte violenta de una mujer se investigue por feminicidio. Por la resolución, la sentencia de caso Campo Algodonero versus México, esa es una obligación del Estado. Toda muerte violenta debe ser investigada por feminicidio. Ya después se puede descartar y demás, pero de inicio un Ministerio Público debe investigarlo por feminicidio y no necesariamente se hace. Recuerden lo que sucedió, un caso ahorita que conocemos recientemente, que es el caso de Ariana, que el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía de Morelos, no empezó a investigar por feminicidio, dijo que se había muerto con su propia saliva, vómito y demás, ¿no? O sea, inculpando a la mujer. Bueno, hasta septiembre llevábamos 695, nos queda octubre, noviembre, diciembre, vamos a ver si quedamos por abajo del 2021, de los 978 de 2021, o vamos a ver cómo queda al final del año, ¿no? Vamos, por favor, a la siguiente. Presuntos delitos de feminicidio a nivel estatal. Aquí esto nos sirve para ver cuál es el estado con mayor índice de feminicidio en este año. Estamos hablando solo de este año. Ya otra cosa sería que comparáramos, ¿no?, entre otros años y en cada municipio y en cada estado. Aquí el más alto índice de feminicidio lo tiene el Estado de México, luego Nuevo León, de ahí sigue Veracruz, luego Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca, Chihuahua, Morelos y lo que pueden ir viendo allí, ¿no? Sigue siendo el Estado de México uno de los estados más feminicidas en nuestro país, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Y grupo de edad, también esto es bien importante tener en cuenta a quiénes, en qué grupo de edad se encuentran las mujeres que sufren o que son víctimas de feminicidio. La mayoría está entre los 18 y los 40 años de edad, o sea, en la edad, pues, donde están viviendo más su vida, donde están en pleno, donde son en edad reproductiva, profesional, social, en fin. Allí están los datos, mayores de 18 años o más, menores de edad de 0 a 17 años y no especificados, ¿no? Ahí lo podemos observar por estado. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, esto que les decía, nada más quería dejar este dato de homicidio doloso, porque las personas, las colegas que se encargan de analizar estos datos con perspectiva de género, con una mirada aguda, ubicando algunos elementos importantes, dicen, no, tenemos que cuestionar cómo está ubicado lo de homicidio doloso, tenemos que cuestionar, que poner todo el tiempo en duda si eso que registra la Fiscalía como homicidio doloso en realidad es feminicidio. ¿Por qué? Por las condiciones en las que se encuentran las mujeres, por las condiciones de género en las que se viven y por los prejuicios con los que actúan las autoridades. Es decir, no miran el feminicidio allí. Yo recuerdo, y les voy a contar una anécdota espantosa, pero un juez una vez en estas entrevistas que les hacíamos de la alerta de violencia de género, decía, bueno, yo no entiendo el tipo penal de feminicidio, decía un juez al que le llegan las carpetas, ¿no? Yo no entiendo por qué si un esposo llega enojado a su casa y no le tiene la cena lista la esposa y la mata, dijo así, ¿dónde está el feminicidio?
O sea, y estamos en manos de ese tipo de jueces, de ese tipo de ministerios públicos que teniendo el tipo penal de feminicidio es muy claro, tiene 7 razones de género en las cuales se establece: comete delito de feminicidio aquel que prive de la vida a una mujer en razón de género, y hace un listado. El listado es por haber tenido alguna relación cercana o íntima con la mujer, con la víctima, que el cuerpo sea expuesto al público, expuesto públicamente, que el cuerpo haya tenido vejaciones, maltratos, agresiones, que haya habido violencia sexual, todas son así, están enlistadas, que haya habido violencia sexual o que haya habido antecedentes de violencia contra esa mujer, y así podemos tener varias. Y el tipo penal dice una o varias, y entonces tiene que un ministerio público investigarlo por feminicidio. Pero si el juez al que le llega la carpeta de investigación no comprende eso, lo que nos decía ese día es que él había cambiado varias carpetas de investigación con tipo penal de feminicidio por homicidio doloso. Por eso, las compañeras, las abogadas o las defensoras de los derechos de las mujeres lo que hacen es poner en cuestionamiento todo lo que tenga que ver con los registros de homicidio doloso contra las mujeres. Y de homicidio culposo también, porque otras hacen pasar por homicidio culposo, ¿no? Vamos a la siguiente, por favor. Por eso el dato de feminicidio, de delito de feminicidio, tenemos que leerlo con homicidio culposo, homicidio doloso contra las mujeres, ¿no? O sea, como si una parte tuviéramos que agregarla a esos datos, lo cual quiere decir que estamos peor en ese sentido que lo que nos dicen las autoridades, ¿no? Porque hay un subregistro, una falta de comprensión con perspectiva de género de los delitos contra las mujeres. Bueno, aquí está también el de homicidio culposo, 2.833 a nivel nacional contra las mujeres. Vamos a otro. Y bueno, delito de violación, rápidamente nada más, ver que también sube este año el delito de violación. Por eso les decía hace un rato, tenemos que preguntarnos seriamente por qué otros delitos han bajado estos años y estos no. Hay algo en la estructura social de nuestro orden social de género que no estamos tratando de comprender a profundidad y que no estamos encontrando las respuestas, ni institucionales, ni sociales, ni mediáticas, porque también los medios de comunicación aportan en la reproducción de la violencia contra las mujeres y tienen que hacerse responsables. También tenemos que preguntarnos desde las universidades qué estamos haciendo para ayudar, para contribuir a resolver esas problemáticas en la medida de nuestro campo, ¿no? Y así todos los sectores sociales, ¿no? que tienen que estar involucrados. Allí el feminicidio, la violación aumenta. No nos da tregua las violencias contra las mujeres en nuestro país, ¿no? Violación a nivel estatal, a nivel de los estados, y como vemos otra vez, el Estado de México es el que tiene mayor índice, luego Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, Hidalgo, Baja California, y hay otras violencias que yo quería comentarles porque hay colegas que están profundizando mucho en otras formas nuevas, peores incluso de violencias que estamos viviendo, como la desaparición intermitente. Esa es una categoría bien interesante que tenemos que rastrear porque está asociada a la trata también de mujeres, está asociada a las desapariciones, que se entienden como desapariciones, pero es desaparición intermitente porque resulta que extraen a las mujeres de sus espacios de vida, las tienen, digamos, en espacios de trata, luego las regresan a su casa vuelven a sus casas, pero las mujeres no pueden contar lo que les pasó y vuelve a sucederles. Entonces ya no se puede tipificar o hablar de una desaparición así, en general, nada más, o de un rapto, sino como hay un patrón en esas desapariciones, le están llamando desaparición intermitente. Y bueno, hay otras categorías que también se están planteando para que en México se incorpore, que es el suicidio feminicida, que lo tienen, por ejemplo, en El Salvador, en sus leyes, de tal manera que esto que orilla a las mujeres a suicidarse derivado de violencias extremas que viven, tiene que estar también en la ley para que haya una responsabilidad penal, ¿no?
sea, no se suicidó, no aguantó las violencias, no. ¿Quién fue responsable de que esa decisión la haya tomado ella, pero derivado de múltiples violencias que vivieron, ¿no? Entonces tiene que estar también en la ley. Vamos a otras. Bueno, esto ahora sí quería llegar al punto en el que tomemos aire también y digamos que hay algo de esperanza o podemos hacer algo, siempre se puede hacer algo, siempre tenemos que pensar qué políticas públicas tenemos que impulsar al respecto. Ahí está la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, es un mecanismo de acciones de emergencia que deben realizar las instituciones, varias instituciones de las que estén relacionadas con atención, prevención, investigación, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Está incorporada en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y aquí ustedes pueden ver que casi todo el país está decretada con una alerta de violencia de género. Es decir, solo lo que ven en blanquito es lo que pueden identificar como que no tiene una declaratoria. Se supone que esta declaratoria es para que se lleven a cabo acciones de urgencia, de emergencia, para que se detenga la violencia feminicida y los feminicidios. Y lo que podemos ver aquí es que hay 22 entidades que tienen decretos, hay 25 alertas y hay 642 municipios, porque si ustedes recuerdan, la alerta se decreta por municipios, aunque es en una entidad federativa, se dice qué municipios tienen ese riesgo feminicida, esa violencia contra las mujeres extrema, ¿no? Y hay 25, ustedes van a decir, bueno, ¿por qué 22 entidades y 25 alertas? Bueno, pues porque hay varias entidades que tienen 2 alertas decretadas al mismo tiempo y otras que incluso ya tienen solicitud de una tercera, ¿no? Eso implica mucho trabajo burocrático, tenemos que decirlo, hay muchos cuestionamientos sobre la eficacia o no de las alertas de violencia de género, pero yo desde mi punto de vista considero que es importante tener alertas porque se tiene ahí a las autoridades vigiladas, se conforma un grupo de trabajo que es interdisciplinario, que es desde la sociedad civil y la academia, y que están en el foco las autoridades y no están haciendo bien su trabajo. Son lentas, muchas veces sí, pero por lo menos es un mecanismo para estar exigiendo de manera cotidiana que las instituciones estén haciendo su trabajo o si no lo están haciendo, pues también las protestas para eso sirven, ¿no? O sea, son útiles para ello. Adelante. Pues esto que les decía, pues sirven o no las alertas, hay cuestionamientos o no a ellas, sí las hay, por supuesto, pero quería comentarles lo que ha sucedido en el caso de la Ciudad de México. A mí me parece un caso alentador. Lo quiero decir ya a 3 años de que se haya decretado la alerta. Tiene 3 años con 11 medidas de emergencia, lo decretó unilateralmente la jefa de gobierno, porque hay algo que también les quiero comentar. La Ley General de Acceso tiene las alertas de violencia de género que se solicitan para cada entidad, con municipios y demás, pero cada entidad federativa tiene una ley local de acceso y muchas de esas leyes tienen un mecanismo de alerta local, solo que nadie lo activa. Esta vez lo activó la jefa de gobierno, ella. Cuando se desechó a nivel federal la alerta, la jefa de gobierno lo hace fundamentada en la ley local de acceso. Y el gobierno establece 11 medidas de emergencia y vamos a verlo, ¿no? Ayer estuvimos en ese tercer informe y ella cuando se preguntó, hizo públicamente esa pregunta, ¿que ha sido útil o no esta alerta? Dice, yo digo que sí, dijo ella, ¿no? Claro, habemos muchas que estamos en el grupo de trabajo, que hacemos los cuestionamientos ahí en concreto, que ha servido, que no, pero en términos globales yo sí compartiría un poco la idea de ella de que se tienen resultados positivos porque se ha tenido voluntad política para hacer a nivel instituciones, interinstitucional. Por esto que les quiero comentar en la siguiente, por favor. ¿Cuáles son algunas de las acciones de emergencia que han llevado a cabo? Y esto es como un trabajo muy meticuloso de articulación y coordinación entre instituciones, entre diferentes instituciones. Por ejemplo, la Secretaría de las Mujeres, que es la que coordina todos estos trabajos, pero con la Fiscalía General de la Ciudad de México, con la Secretaría de Transporte, de Movilidad, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en fin, con varias instituciones que tienen que estar operando al mismo tiempo en esta lógica. Hay un registro público de agresores,
Eso es importante decirlo. Hay un registro público de ADN que llevó a cabo, hay un banco de ADN de la Fiscalía. Es impresionante ese trabajo del banco de ADN, lo digo porque no es común que exista. Hubo cuestionamientos también porque era tener registrados con ADN a los agresores y demás, pero resulta que ha comentado en muchos casos la fiscal de la Ciudad de México, que gracias a esa información se ha logrado detectar y detener a otros agresores, por ejemplo, de violencia sexual o de homicida o de feminicidas, ¿no? Gracias a que tienen previos algunos datos al respecto de los agresores. La formación a cuerpos policiales ha sido muy, muy fuerte. Hay una universidad, un instituto de capacitación policial que nos han compartido los contenidos, las capacitaciones, porque lo que les decimos siempre, enséñenos la currícula, porque si va a ser así, solo en general, superficial, no se va a profundizar en la capacitación policíaca, ¿no? Y ha habido formación a cuerpos policiales en ese sentido. Unidad especializada de género, es decir, de reacción inmediata, también a unidades de reacción inmediata con perspectiva de género, o sea, mujeres y hombres policías que reaccionan. Hay un cuerpo de reacción en donde hay un caso de violencia contra una mujer, son ellos y ellas las que van. Y ya tienen detalle de cómo abordar, porque antes eran muy frontales, sin tener perspectiva de género, sin tener todos estos elementos, iban a las casas, tocaban fuerte y entonces alertaban al agresor. Y lo alertaban y se ponía peor la violencia contra la mujer que estaba allí. Entonces ahora tienen unos mecanismos mucho más sutiles, nos van contando cómo, para cuidar y proteger a la mujer que está en situación de riesgo, ¿no? También están las lunas, lo que llaman lunas, no sé si algunas de ustedes han escuchado eso, son oficinas, instalaciones en todas las alcaldías, hay una o dos o tres, ahorita son 27, no me acuerdo si es una por alcaldía o 2 o 3 por alcaldía, pero son unas oficinas en las que no son oficinas, digamos, típicas que, pase, aquí la vamos a registrar, cuál es su caso, no, tienen múltiples atenciones allí. Forman grupos, por ejemplo, de trabajo con las mujeres que están en situación de violencia feminicida y de agresiones. Hay opciones de trabajo allí, o sea, van también para bolsas de trabajo, hay espacios de cultura para niños, niñas. Entonces es como un centro de cultura y de apoyo, de acompañamiento a las mujeres. Ayer una de ellas hablaba en el informe y decía, yo tenía mucho, se le notaba el cuerpo con las agresiones, dice, yo muchos años he tenido agresión, he tenido violencia, he vivido violencia, pero ahora me siento acompañada por el grupo que hemos conformado en las lunas, dice. Todavía están los procesos, traía incluso, dice, todavía tengo afectaciones, traía un bastón y todo, una mujer relativamente joven, pero tiene muchas afectaciones y decía, lo que estamos haciendo allí, lo que he sentido que hacemos es que nos acompañamos, nos escuchan, o sea, hay también abogadas, le llaman las abogadas violeta, o sea, es como un trabajo muy multidisciplinario y no solo de una atención en una oficinita fría, sino de espacios más de contención, de recreación, entre otras cosas, ¿no? Exacto. Está también lo de los senderos seguros, camina libre, camina segura. Cuando ustedes vean senderos que tienen unas luminarias de manera vertical en la ciudad, son senderos seguros. Esto ya lo sabe mi hijo, porque un día lo llevé y cada vez que ve así una banqueta o una calle con estos luminarias verticales, es que es un sendero seguro. Es decir, tiene estas características que el gobierno de la Ciudad de México, a través de la idea de senderos seguros, ha implementado. Y pues bueno, lleva alrededor de 710.5 kilómetros intervenidos, ¿no? Como sabemos con investigaciones que se han hecho aquí en el CEICH, con ciudades seguras, sabemos que un espacio de una parte de la ciudad o de espacios universitarios que están limpios, que están bien iluminados, que tienen buenas instalaciones, inhiben el delito, inhiben las agresiones contra las mujeres. Por eso también aquí se está implementando este programa. Viajemos seguras también, campañas mediáticas que se tienen, y luego abogadas de las mujeres. Es bien importante esto de las abogadas. Las abogadas están capacitadas para plantearle a una mujer que vive violencia una serie de ruta
jurídica, rutas jurídicas diferentes de qué puede hacer, qué decisiones puede tomar. Y esto es importante que ustedes, que todas y todos lo sepamos, para que cuando nos encontremos, sepamos, y ojalá que nunca, pero si sabemos de una mujer que vive violencia, puede ir con las abogadas Violeta y son atendidas. Por lo menos en mi caso, cuando han llegado situaciones así, de inmediato las atienden y les ofrecen distintas opciones de qué puede hacer, porque hay mujeres que no quieren denunciar penalmente, hay otras mujeres que no quieren enfrentarse al papá de los hijos, así. Entonces hay una serie de rutas jurídicas que se les plantea para que por lo menos vaya avanzando en sus decisiones, ¿no? También está el tema de que en la Ciudad de México los agresores salen de su casa. No sé si han visto en las noticias. El tema de la violencia contra las mujeres es que también cuando están viviendo violencia en su casa, es ella la que sale huyendo de la violencia con todo y los hijos, y entonces buscan refugio. Acá en México se realizó una reforma legal de tal manera que el que sale de casa es el agresor, no ellas. Y eso es importante porque además de las violencias vividas, ellas andan penando, andan sufriendo en otros espacios con todo y los hijos, ¿no? Está también, para ir terminando, la línea de asterisco 765, es una línea de emergencia en donde hay un protocolo de atención de las personas que están que reciben la llamada de emergencia de la violencia que están viviendo las mujeres. Hay una capacitación que se dio al personal que atiende las llamadas. Y bueno, parece que está dando resultados también. Esto es muy reciente, esto de la línea asterisco 765. Adelante, para ya terminar. Y bueno, yo tomé esas fotos porque apenas ayer lo plantearon. Desde la declaratoria de alerta por violencia de las mujeres, las muertes violentas de mujeres han bajado, dice la Ciudad de México, 31%. Son investigadas por protocolo de feminicidios. Recuerden que aquí en la Ciudad de México tenemos una Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio que ha estado dando buenos resultados. Quien estaba al frente era la maestra Sayuri Herrera hasta hace unos meses. Ahora es coordinadora general de todos los delitos contra las mujeres y de género en la Ciudad de México, lo cual quiere decir que va a poder tener mayor penetración esta perspectiva de género y esta especialización en todas las otras fiscalías y en todos los otros ministerios públicos. O sea, es un trabajo titánico, pues, el que se está planteando hacer, ¿no? Adelante. Disminución de 22% en la incidencia de feminicidios, dice también por aquí. Y esto es un tema importante para concluir. Ya me pasé de tiempo, discúlpenme, por favor. Aumento de 42% en el número de vinculados a proceso de feminicidio. Ese dato es sumamente importante, porque ese implica que disminuye la impunidad. Es decir, lo que dijeron ayer me pareció muy importante. Hay menos feminicidio, pero hay mayor vinculación a proceso de los agresores, lo cual quiere decir que se ha vinculado a proceso a agresores de este año y de anteriores años, nos dijeron, lo cual nos parece muy importante, porque esto quiere decir que están en proceso judicial, penal, y pues eso también nos va acercando a un mayor acceso a la justicia para las mujeres, ¿no? Pues hasta ahí lo dejaría. Quería traer estos elementos de las políticas que se están impulsando en la Ciudad de México, porque si bien a nivel nacional tenemos un panorama muy dramático, o sea, de por qué siguen aumentando los delitos contra las mujeres, las violencias contra las mujeres, por qué otros delitos bajan y esos no, qué estamos haciendo mal, qué tenemos que hacer como sociedad para que eso se revierta, nos los tenemos que preguntar no solo el 25 de noviembre, sino todos los días. Gracias por la atención. Muchas gracias, Aleida. Muy interesante todos los datos que nos dices. Ahorita yo creo que vamos a comentar con todas y todos los demás, y le paso la palabra a Leonardo Olivos. ¿Qué tal? Bueno, primero quisiera reconocer el esfuerzo de amigas, colegas que integran justo la Comisión Interna para la Igualdad de Género, para podernos convocar en este espacio de reflexión colectiva, porque creo que, como Aleida señaló, y voy a traer
a nuestras doctoras honoris causa, Judith Butler y María Ángeles Durán, de las que les comentábamos al inicio, que algo que coinciden con distintas vertientes y fenómenos que están analizando es que los problemas que la humanidad hoy atraviesa se tienen que resolver sí o sí de manera colectiva. Todos estamos en este barco y no hay posibilidades de salidas individuales. Celebro que además este sea un encuentro intergeneracional, incluyente de todas las personas que conformamos esta comunidad del CEICH y otras más. Siempre añoraré la presencia más destacada de hombres, porque los hombres suelen ser siempre una ínfima minoría, pero bueno, haremos el esfuerzo porque cada vez seamos más quienes estemos en estos espacios. Y este es un espacio importante porque hoy conmemoramos uno de los días emblemáticos de la acción política de las mujeres y del feminismo a nivel mundial, el 25 de noviembre, que como el video nos permitió reconocer, nos trae justo a la memoria un crimen emblemático perpetrado por una dictadura que, como todo buen régimen autoritario, hizo de la violencia su herramienta fundamental para enfrentar toda disidencia y toda crítica. Y sin embargo, fíjense, los actos de esta violencia política tendrán hacia las hermanas Mirabal, opositoras del régimen del dictador Trujillo, que, abro paréntesis, el hijo acaba de venir a México a esta reunión de fascistas, porque no es otra cosa, fue una reunión de fascistas, y es un hijo que reivindica la acción del padre. Entonces, bueno, nada más para darnos una idea de quiénes son quienes están ahorita nucleando y por qué el fascismo para las mujeres y para otros grupos no es nunca una alternativa. Bueno, decía que esta violencia política que justamente aplicará torturas y una serie de mecanismos verdaderamente terroríficos, tendrá hacia las mujeres y hacia a estas hermanas una serie de signos claramente identificados que van a reconocer que estas, además de ser opositoras, eran mujeres, porque hay una violencia sexualizada que no voy a entrar en detalles, pero ya se la imaginarán, por la cual antes de asesinarlas fueron sometidas. Violencias que creo forman parte, a veces de manera menos cruenta, a veces igualmente trágica, que son violencias que prácticamente todas las mujeres han vivido, las que están aquí y las que están afuera, por razones múltiples, pero sobre todo por el hecho de que son mujeres. Y dicho esto, quisiera compartir con ustedes siempre una especie de contradicción, de esquizofrenia mía, de saber qué hago yo en este espacio, que es un espacio justamente en donde las protagonistas tienen que ser las mujeres, ¿no? Hago bien, es éticamente correcto que un hombre ocupe la voz, el lugar de un momento que son momentos para las mujeres. A veces digo que no, a veces pienso que no, y otras veces, por eso estoy aquí, creo que sí, porque el problema de la violencia contra las mujeres no es de las mujeres, es de la sociedad y es de los hombres. Y los hombres tenemos un papel importante porque somos los perpetradores fundamentales de las violencias en general y de las violencias contra las mujeres. Espero en este sentido que mi voz pueda hacer eco en algunos de los poquitos que están acá, para que justamente, además de no asustarnos, no creer que como dice Marcela, que el feminismo araña y rasguña, sino que además podamos sumar a esta oleada de buscar
hacer de nuestros espacios los más próximos y vitales, espacios libres de violencia y sobre todo espacios en donde pueda imperar la justicia y la igualdad. Y quisiera compartir con ustedes, esta es una exposición un poco en clave de profesor Ciruela, ¿no? Yo creo que para quienes la historia no fue su máximo, me van a tener que soportar un poquito, porque lo que quiero hacer es una breve pero sentida síntesis de esa historia que ha hecho de la violencia un problema. Y utilizo el término problema para definir la violencia contra las mujeres y las niñas bajo la acepción de problema, en donde justamente lo que se insiste al señalar que es un problema es que es una cuestión que hay que discutirla, que hay que reflexionarla, que hay que problematizarla para explicarla, comprenderla y resolverla. Por ello, porque la violencia no siempre fue un problema. Es más, su problematización tiene una temporalidad muy reciente, 50 años, quizá menos. Que hoy podamos reflexionar, sobre todo de manera crítica, resulta de una temporalidad de hoy o de un pasado muy próximo. Por ello, siempre pienso en esto que Rosy Braidotti, que es una de estas feministas maravillosas italianas, dirá: el pasado nunca es un tiempo mejor para las mujeres. Y sin embargo, a pesar de que hoy vivimos, a pesar de los datos que nos dio Aleida, que son verdaderamente tremendos, vivimos en un momento que tenemos una serie de asideros, herramientas para poder problematizar esta situación. Y ello no es producto de la generación espontánea. Poder nombrar, clasificar, generar estos datos y otros más, construir políticas de Estado e incluso, fíjense, tener una postura personal de cero tolerancia de muchas chicas que hoy ya huelen con problema la violencia. Esto se debe a que otras, nuestras ancestras a contracorriente, edificaron un entramado que hoy sustenta estas posibilidades que son infinitamente mejores que las que tuvieron nuestras madres, nuestras abuelas y las que estaban atrás. Y de eso va mi participación, de honrar nuestra historia. E inicio con uno de estos hitos inaugurales que, fíjense, se ha conservado para el presente porque dejó constancia escrita, y con eso siempre digo que las buenas ideas se las lleva el aire, se las lleva el viento. Si no las escribimos, no hay manera que perduren en la memoria. Pero esta afortunadamente quedó en los anales. En 1789, durante esta crisis que desembocará en la Revolución Francesa, el rey Luis XVI, no sé si se acordarán, y si no se acuerdan, ahí les refresco un poquito la memoria, va a convocar a la reunión de los Estados Generales en una suerte de intentar, ya el agua le está llegando a los aparadores, la crisis está siendo de tal dimensión que lo que hace es convocar a una especie de poder legislativo para darle salidas a esta presión social y a este descontento. Previo a estas reuniones se van a colocar libros para que las personas, los súbditos, porque en ese momento no son ciudadanos, son súbditos, pudieran escribir sus quejas, sus solicitudes y algunas demandas. Y en este contexto, fíjense, algunas mujeres, y piénsenlo en ese momento en donde la posibilidad de leer y de escribir era absolutamente minoritaria, y no se diga para las mujeres, esta era una condición casi excepcional. Bueno, pues algunas mujeres van a escribir quejas, en donde denunciarán a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos, acusando a los
hombres con el lenguaje de la revolución, de ser unos tiranos, de ejercer contra ellas el poder más despótico que un rey absolutista podría emplear. Con este compendio de quejas, la violencia aparece por vez primera, por lo menos en los registros, como un problema. Lo que en ese momento las mujeres llamaron los malos tratos, esas formas abusivas que las mujeres padecían, lo que hay es una suerte de publicitar algo que por primera vez salía de la esfera de lo íntimo, ¿no? Se balconea de manera pública a los hombres. Esto es un cambio muy interesante en las mentalidades de las mujeres, pero además no lo dirán con estas palabras, lo que están también implicando con estas denuncias es la necesidad que estos estados generales, que es una especie de cuerpo legislativo, tomaran cartas en el asunto. Es decir, el inicio de las políticas públicas en contra de la violencia hacia las mujeres. Medio siglo después, un señor, porque hubo señores, y eso es importante también saber que en nuestras genealogías hubieron hombres, minoritarios, pero los hubo. Un filósofo, político y economista llamado John Stuart Mill va a reconocer que hay un problema mayúsculo en la forma en que las sociedades y los estados modernos se estaban organizando. ¿Y cuál es el problema que él está observando? Que se garantiza la inviolabilidad del mundo privado. La modernidad es el momento en la historia en donde se construye simbólica y físicamente una división tajante entre el mundo de lo privado y el mundo de lo público. Y él empieza a ver, a pesar que es un liberal, y sabrían, y digamos, si no lo saben, el liberalismo es la doctrina que va a hacer una defensa muy importante a la privacidad, a la intocabilidad del mundo privado. Pero John Stuart Mill, a pesar de que es un liberal, se da cuenta que este espacio que no es regulado es un espacio que puede generar excesos de un sujeto que hará de este espacio su feudo particular. Un espacio de libertad sin reglas y sin regulación, devendrá en un lugar en donde el hombre ejerza un poder abusivo sobre las mujeres. Y a pesar de que es un liberal, dirá, es necesario que existan leyes que protejan a las mujeres en el espacio privado. De Stuart Mill me voy a tomar una licencia y voy a saltar un siglo para pasar a los años 60 y 70 del siglo pasado. En este momento, las universidades prácticamente de todo el mundo se masificaron. Y esa masificación tuvo como consecuencia la presencia de las mujeres ya no en condiciones de excepcionalidad, porque uno da por sentado que las mujeres siempre han estado en estos espacios. Hay una suerte de deshistorización y de pensar que incluso las universidades estaban vetadas para las mujeres. Bueno, los años 60 y 70 hay una emergencia mayúscula de mujeres en estos lugares. Y no es casual que la presencia de las mujeres en estas universidades va a desembocar en una nueva oleada del feminismo, que justamente va a tener en las universidades un gran laboratorio de pensamiento y de acción. En ese momento, a través de lo que se conoce como estos grupos de autoconciencia, mujeres, sobre todo jóvenes, en su mayoría universitarias, estudiantes, pero también de otras adscripciones, van a compartir la experiencia de ser ese otro, ese segundo sexo en un mundo dominado por los hombres. Y en este momento un montón de temas
van a convertirse justamente en problemas, en asuntos que van a ser reflexionados igual por vez primera, la sexualidad, el trabajo no pago, un montón de temas que hoy constituyen la agenda del feminismo. Y entre otros temas, uno que emergerá como una constante en la vida de prácticamente todas las mujeres será el tema de la violencia. A partir de entonces, y teniendo justamente como marco estas experiencias acontecidas en los campus, lo que quiero decir es que cuando pensamos, el tema de la violencia es un tema que emerge en los campus universitarios, porque justamente las chicas comienzan a verbalizar estas experiencias de transitar por estos lugares, lo que ustedes lo saben correctamente, o sea, lo saben con mucha precisión, el acoso, el hostigamiento, el tema de la violación, que es el tema central en ese momento, es el extremo de la violencia, así es nombrada la violación. Luego vino el feminicidio trágicamente a desbordar los niveles de violencia. Y en ese momento justamente se empiezan a construir estas denominaciones que hoy son de uso común: violencia machista, violencia contra las mujeres, violencia de género, acoso, hostigamiento, entran en el lenguaje no solo como etiquetas para reconocer una serie de actos, sino justamente como formas para problematizar, para desestabilizar algo que había permanecido en lo invisible porque había sido normalizado. Y en este contexto quiero resaltar el trabajo de una feminista que, entre otras cosas, le debemos tutti frutti, aunque nunca la hayamos leído, aunque incluso no sepamos su nombre, le debemos reconocer cuáles son los propósitos de la violencia y por qué su carácter sistemático. Cómo la violencia, entre otras cosas, va a tocar la vida incluso de quienes en su cuerpo nunca lo hayan experimentado. Y esta mujer se llamó Kate Millett. Kate Millett, que escribirá el texto emblemático de ese momento que se llama La política sexual. Y ahí, fíjense que lo que hace Kate Millett es reconocer que hay una estructura de poder que antes no había sido reconocida como tal, no había sido nombrada. Una estructura de poder por el cual, dirá ella, el macho de la especie domina a la hembra de la especie. Ya esta estructura de poder le denominó patriarcado. Y agregará, es la estructura de poder más exitosa de todas las que la humanidad ha creado, más exitosa que el poder de clase, más exitosa que el poder racial, porque dirá, es la más elemental. Es una estructura que se hace relación cuerpo a cuerpo y se celebra todos los días, a todas horas y en todos los espacios sociales en los que transcurre la vida. Es decir, el patriarcado se construye en la relación que ustedes, chicas, tienen con sus profesores, con sus novios, quienes sean heterosexuales, con sus padres, sus hermanos, con el chofer que las trae, etc. Este concepto que aparece como un concepto macro es un concepto que se hace vida cotidiana. Y dirá, además, algo interesantísimo. Dirá, el patriarcado descansa en su infinita capacidad de generar consensos, es decir, una serie de ideas, valores, creencias que son aceptados por todo el mundo, por quienes detentamos el poder, pero sobre todo es aceptado por quienes lo padecen, ¿no? Este es el gran éxito del patriarcado. Sin embargo, dirá,
el consenso suele erosionarse y en ese momento la violencia será el otro recurso para restaurar el orden. Y piénsenlo en términos de la vida cotidiana para explicar, por ejemplo, cómo, como decía Leida, el espacio privado es el espacio de mayor vulnerabilidad para las mujeres. Pero además, justamente los procesos de separación o divorcio son el momento o uno de los momentos de mayor amenaza para la existencia de las mujeres. Porque es ahí cuando el poder se ha visto erosionado que entrará haciendo uso de la violencia. ¿Y por qué es tan relevante esta propuesta? Porque justamente para ese entonces la violencia de las mujeres, contra las mujeres, se explicaba o bien naturalizando esta explicación bajo la premisa de la predisposición biológica. Los hombres somos por naturaleza hormonales, tenemos una masa muscular, está en nuestros genes o en nuestros impulsos cerebrales. Somos violentos por naturaleza y no hay vuelta de hoja. Esa era una de las ideas preponderantes en ese momento. Y otra idea muy socorrida era que la violencia constituía un asunto de excepción, es decir, le sucedía a las personas que vivían en condición de marginalidad social, a la gente en condición de pobreza, a quienes no tenían educación universitaria, a quienes tenían, por ejemplo, una pareja o una relación con una persona alcohólica, drogadicta o mentalmente inestable, ¿no? Dicho eso, esta idea de la toxicidad es una idea que es prima hermana de esta suerte de ideas de que los hombres o son enfermos o son monstruos, ¿no? Y frente a ello, Kate Millett dirá, ni está en los genes, ni es una pulsión, pero tampoco es un asunto exclusivo de sujetos en la anomia, en la marginalidad, tóxicos ni disfuncionales. Es una forma, la violencia, de cómo el poder se auxilia para conservarse al infinito y más allá. Y tiene, como decía, una suerte de efecto pedagógico, porque, como señalaba anteriormente, para incluso aquellas que no lo han experimentado, saben perfectamente, porque la violencia constituye parte de estos escenarios anticipatorios que hacen que las mujeres no caminen por ciertos lugares a ciertas horas, que no desafíen abiertamente a la autoridad, que se muevan, que se vistan y que se expresen como se supone que las mujeres tienen que hacerlo. La lectura de Kate Millett permite sacar de la anomia y de la biologización una serie de episodios que se originan en la desigualdad. Ella lo que está diciendo, la desigualdad es lo que lo produce y al mismo tiempo alimentará la perpetuación de la misma desigualdad, reproducirá las jerarquías de este mundo tal y como se nos presenta. Y a partir de ese momento, la violencia se instituyó como un problema central de la humanidad. Uno, que justamente disminuía la calidad de vida de la mitad de la población, ni más ni menos. Y como no era un destino inevitable, no había un determinismo biológico que así lo marcase como algo con lo que íbamos a tener que vivir, esto también permite que se empiecen a construir mecanismos para erradicar la violencia. A Kate Millett le debemos, entre otras cosas, la CEDAW, Belém do Pará, todos estos esfuerzos que a lo largo de las décadas siguientes el movimiento de mujeres ha construido para afinar estos mecanismos que sancionen
que compensen a las víctimas y que tiene como finalidad última la idea de la eliminación. Y no quiero pasar por alto, Aleida lo mencionó, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. No quiero pasar por alto, no solo porque su hacedora y promotora ha sido parte fundamental de la historia nuestra, de este centro, del programa de investigación feminista, y además porque algunas de nuestras colegas, Norma Blázquez y Patricia Castañeda, participaron en esta investigación diagnóstica que sustentó el argumento científico para elaborar esta ley. Sino además la tomo porque es una herramienta fundamental que aún con todos los la gran brecha para poder construir una vida libre de violencia, está la herramienta ahí a nuestra disposición. Y eso, cuando digo vivimos un momento que no tiene precedente en la historia, eso hay que agradecerlo. Y con eso concluyo mi participación. Muchas gracias a Aleida y a Leonardo por su participación tan brillante. Me quedo esperanzada, porque después de todo, de ver de este triángulo en donde los feminicidios serían el extremo, y las violaciones, ¿no?, estarían a la cabeza. Abajo de esta pirámide hay una serie también de cuestiones que son invisibilizadas y que muchas veces nosotras mismas no nos damos cuenta. Un empujón, un chiste humillante, una exhibición, cosas que parecieran tan mínimas y que una misma de pronto no se da muy bien cuenta. Un maestro que de pronto nos dice un chiste y todo el mundo se ríe y una se queda como, ¿me está diciendo algo o no? ¿Nos está diciendo a las mujeres algo o no? De pronto nos causa una confusión estas cuestiones que muchas veces en la base no se ven, pero estas cuestiones en la base van escalando y pueden llegar al feminicidio. Entonces, ojo, allá afuera está pegado en algún lado el violentómetro. Aquí podemos ver cómo puede empezar en la escala con una simple indiferencia, con una simple ley del hielo, ¿sí? Una ley del hielo es una desaparición, ojo, quien nos ignora nos desaparece. Entonces, algo que de pronto pareciera, está enojado, ¿no? Lo voy a dejar, aguas, podría ser el inicio de algo y hay que estar muy pendientes de cómo puede ir escalando esto. Les invito a que vean allá afuera los carteles que tienen el violentómetro para que se den cuenta de actitudes que a lo mejor sufrimos en el camión, alguien se nos pega un poquito, por ejemplo, ¿no? Es una violencia. Ay, no, es que no podía pasar. No sé, ¿no? Hay que estar siempre muy atentas a ese tipo de cosas y de saber que esas cosas pueden escalar indefinidamente, bueno, sí, definidamente al feminicidio. En cuanto a lo que nos decías de todo lo que se está haciendo en la Ciudad de México, no sé ustedes, pero yo me sentí muy esperanzada porque nos preguntas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué estamos haciendo mal? Pero ¿qué está haciendo bien la Ciudad de México? ¿Qué está haciendo bien que se pueda replicar en toda la República Mexicana para que podamos estar mejor, ¿no? Y con respecto a la estructura que nos hablas, esta historia de esta estructura, efectivamente, esta estructura nos ha permitido nombrar, porque como bien sabemos, lo que no se nombra no existe. Si se nombra, si podemos nombrar las violencias de las que somos sujetas, si podemos nombrar un patriarcado, si podemos nombrar, no sé, el género simple y sencillamente, ¿no? Lo que es el género y la cuestión de género, pues claro que podemos ir teniendo avances. Y yo pienso que en la construcción de paz, en la construcción de una espiral de paz,
lo que tenemos en esta base es la reflexión. Y este tipo de conversatorios y de lugares para expresarnos son lugares para reflexionar, para comenzar a entender que la violencia puede que no la estemos viendo, que puede llegar a estas cifras, y de cómo podemos desarticularla. Lo primero es la reflexión y tener conciencia de que esto pase, y entre más tengamos reflexión y conciencia, podemos ir desarticulándola. Pero ahora ya no me extiendo más, les doy la palabra, por favor. Atrás, Pati, pero no sé si le pueden pasar el micrófono, ¿podrán? ¿Alguien? ¿O vienes? Me parece muy bien. Es impresionante el conocimiento que tienen, pero yo quisiera preguntarles, más que nada si tienen información, ¿verdad? Porque opiniones, pues todos tenemos, he estado siguiendo las opiniones que la jornada ¿Qué es lo que, en qué situación están dos casos muy recientes de violencia en nuestra universidad que han afectado la docencia de manera terrible por los paros? Digo, son justificados, el de la violación en el CCH Sur y el de este caso del que estaba tomando fotos en los baños de la Facultad de Filosofía y que no funcionó el botón de pánico, porque eso parece que todo. ¿Qué información nos pueden dar lo más actualizada? Porque pues se queda en el limbo, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias, buen día. Yo soy ciudadana quintanarroense. Quintana Roo, por supuesto, está clasificado como uno de los estados más violentos, violencia de género, feminicidios, trata de blancas, secuestros, violaciones, y hay 3 municipios que están con violencia de género: Benito Juárez, que ocupa Quintana Roo, Cancún, Playa del Carmen y Tulum, Cozumel también, que tienen violencia de género. No se lleva a cabo ninguna de las, digamos, iniciativas que se muestra aquí. Si acaso en algún momento pusieron luminarias como una manera de, pues, salvar el problema de feminicidio. Observando cada uno de los puntos, no veo ninguno, si bien son políticas públicas que pueden garantizar en algún momento la seguridad de las mujeres, no veo ninguno que tenga profundidad en el tema como educativo, no en un problema de concientización, en un problema más profundo. Por supuesto, Quintana Roo tenemos un problema de índice de analfabetismo y de educación muy bajo. Por supuesto, es parte de esta problemática y no veo ninguna de las soluciones o las posibles soluciones o estrategias un tema vinculado a educación. Hola, primero que nada fue un gran conversatorio, me gustó muchísimo, sobre todo la participación de la ponente Aleida, y justamente algo que me llamó mucho la atención fue esta cuestión como de las cifras, ¿no? Y que justamente creo que el día de hoy en la mañana la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum afirmó que había disminuido, ¿no?, la violencia de género, pues cuando podemos observar que en efecto pues sigue siendo un problema que prevalece, no solamente en un sentido literal, sino también en un sentido cultural, ¿no? Y que se habla mucho de esta onda de la revictimización, y que yo estoy como completamente de acuerdo de que en efecto los medios de comunicación juegan un papel muy importante en eso, ¿no? Sobre todo pues los casos que son muy mediáticos, que este año hemos visto bastantes, y que al fin y al cabo no hacen sino también agregarle cierto grado de morbo, y que eso también es una forma de revictimización de las personas, o particularmente de las mujeres que sufren estas violencias. Y pues yo me adscribo completamente al comentario que acaba de hacer la compañera, que es justamente debe de haber también una cuestión educativa, pero también una cuestión cultural, ¿no? Y que parte de reformar el modus operandi del patriarcado es reconocerlo no solamente como en un sentido tangible de las violencias, sino también en un sentido cultural. Y pues nada, estuvo muy padre, muchas gracias. Sí, yo quería preguntarle a Aleida que nos hablara un poco más sobre las lunas y esta idea de las lunas, y si cualquier mujer en cualquier situación puede ir sin que piense que tiene que estar en niveles de violencia muy altos, porque como decía María Elena, las violencias operan de manera, lo que se le llama las microviolencias, operan de manera cotidiana, y aunque no escalen, que generalmente escalan, pero aunque no escalan, no tienen por qué ser toleradas. Entonces, eso. Y luego un poco en términos de lo que decía Leonardo, hoy en día qué claro nos queda esta idea de sistema, cuando vemos el caso de Irán,
¿no? De cómo responde a el movimiento que está habiendo por la muerte de esta muchacha, de esta chica que mataron los policías, cómo a mayor movimiento escala y escala y escala la respuesta del sistema patriarcal generada, o sea, cristalizada en Estado, que está condenando gente a muerte, que está matando y que además está usando no solo la detención, sino la violación de mujeres y de hombres como una de las armas para detener este movimiento que parece no tener... y que opera en otros lados, pero ahí es como muy claro el caso, ¿no? Estoy procesando muchas cosas, tengo muchas dudas, pero, por ejemplo, desde su experiencia, desde lo que han investigado, ¿por qué creen que sea el Estado de México? Cultural, costumbres, ¿qué pasa ahí del por qué? O son de ciudad o son de otros estados y nada más van y los botan ahí y ahí se encuentran, o de dónde viene toda esta lesión. 2, el patriarcado es algo que traemos de ADN desafortunadamente hace siglos, ¿no? Aunque también tenemos un matriarcado muy visible en México, no contrarresta este tipo de violencia. ¿Qué pasa ahí? Efectivamente, no todos están mal, no todos tienen cierta predisposición a la agresividad. ¿Qué pasa? ¿Es cultural? ¿Es costumbres? ¿Es tus claves de vida, como decía Marcela, tu historia de vida? ¿Qué pasa ahí desde su experiencia? Gracias. Hola, buenos días, tardes. Me gustaron mucho sus exposiciones. Yo soy miembro de PSH, pero pues también soy titulada a organizaciones de mujeres que hemos sido sobrevivientes de intento de feminicidio, que somos, que estamos organizadas en diversas agrupaciones que tienen que ver con deudores alimentarios, violencia vicaria, salud pública. La verdad es que las cifras son esperanzadoras, pero también es un calvario tener que atravesar por las instituciones gubernamentales. O sea, tenemos esto que es mucho mejor que lo que había antes, y además hemos logrado encontrarnos entre nosotras, y eso también efectivamente da esperanza, ¿no? Nosotros lo que hemos detectado es que los agresores nunca agreden a una sola víctima. Entonces, para nosotros es importante que exista una mayor promoción del registro de agresores, para que se incluya no solamente aquellos hombres que han sido en algún momento sancionados por la violencia que ejercen en contra de nosotras, sino que cualquier hombre que tenga una denuncia en un centro de justicia para mujeres, en una luna, o que tenga abierta una carpeta de investigación penal por violencia familiar, sea incluido en ese padrón de agresores. Porque incluso, por ejemplo, esta propuesta de que los deudores alimentarios no puedan ocupar cargos públicos solamente va a funcionar en el caso de que hayan sido efectivamente inscritos en el padrón de deudores alimentarios, y nosotros sabemos que muchas mujeres no demandan la pensión alimenticia por miedo a la violencia. Otra cosa también importante que creo que, lo estoy diciendo aquí porque veo que eres parte de ese grupo de trabajo y a veces es difícil para nosotras encontrar estas vías para externar las preocupaciones que tenemos y hacerlas llegar a quienes toman decisiones, que finalmente afectan nuestras vidas cotidianas, las de nuestras familias, las de nuestros hijos y también las de las comunidades en las que nos movemos, ¿no? Entonces también es importante, yo creo, que ampliar la posibilidad de ayudar a las mujeres a así salir de sus casas. Nosotros sabemos que es importante que seamos protegidas para poder quedarnos en las casas en donde hemos vivido y no tener que peregrinar con nuestros hijos, pero también sabemos que los agresores siempre regresan. Y entonces esa casa en donde nosotros nos pudimos quedar no es un lugar seguro para nosotros de todas maneras, porque ellos vuelven. Es importante para nosotros también decirles, eso lo digo porque lo acabamos de conversar. Y es importante lo que estás diciendo porque necesitamos abrir esos espacios para que estas colectivas y organizaciones hablen con las instancias concretas, correctas o las adecuadas, las que van a canalizar estas soluciones o algunas respuestas
que les sirvan, ¿no? Que sirvan a las situaciones concretas también de cada uno de ustedes. Sí, nosotros también estamos pensando en que es importante que no solamente se eduque a los impartidores inmediatos de justicia, que serían evidentemente los miembros de los corporativos policiales y los jueces y secretarios de acuerdos en los juzgados familiares. También queremos que haya efectivamente, como decían las compañeras, programas de educación al resto del personal que atiende estos casos, porque, por ejemplo, muchas de nosotras hemos tenido que enfrentarnos a peritajes psicológicos y muchas compañeras, yo digo muchas porque conozco decenas de mujeres en situaciones de violencia, ¿no? Y muchas compañeras han tenido que enfrentarse a peritos psicólogos, lo digo además con la vergüenza de ser psicóloga, porque yo soy psicóloga, y muchos compañeros no tienen idea de lo que significa atravesar un proceso de violencia, ¿no? Y no saben que cuando se encuentran con una mujer que está desregulada emocionalmente, no es porque esté loca, tenga trastorno límite, o sea, es un producto de la violencia que ha sufrido previamente, que evidentemente le hace temer por su vida, su integridad y la de sus hijos, ¿no? Entonces, para nosotros es importante que se eduque también a quienes ejercen digamos, como los puestos, ¿no? Que ocupan los cargos, que a final de cuentas van a evaluar la salud mental y la estabilidad de las mujeres, los trabajadores sociales que hacen las visitas domiciliarias, o sea, es todo un aparato que no solamente es que te desincentiva a la denuncia, sino que una vez que la haces, es complicadísimo navegarlo en la ignorancia y en la soledad, y bueno, es una historia, ¿no? Bueno, para no ocupar mucho más tiempo, otra cosa que nosotros hemos como comentado ampliamente es sí necesitamos desnaturalizar y desnormalizar las microviolencias, ¿no? Sí es importante que aprendamos a reconocerlas, pero también, de alguna manera, tengo que decirlo así, estamos cansadas de que nos digan amigas de cuenta, porque eso nos revictimiza, ¿saben? O sea, cuando nos dicen que nosotros tenemos que tener políticas de cero tolerancia por la violencia, que tenemos que darnos cuenta de que estamos sufriendo violencia, es porque no se está comprendiendo que nosotras sí nos damos cuenta de que somos víctimas de violencia. O sea, no es un problema de que seamos estúpidas, nuestra percepción esté incorrecta, o sea, hay una distancia entre ser capaz de percibir una realidad de violencia y tener las condiciones que posibiliten salir de esa violencia. Entonces, cuando se nos dice amiga, date cuenta, otra vez se está colocando la responsabilidad en el individuo que sufre la violencia, además tildándolo de ser incapaz de darse cuenta de ella y de salir, y no en el agresor, que es quien la ejerce. Entonces, nosotros proponemos que dejemos de decir amiga, date cuenta, y empecemos a decir amigo, deja de ser violento, ¿no? Y bueno, eso sería como el comentario que yo querría decir, pero me encantaron sus intervenciones. Gracias, creo que además es muy importante que nuestro centro de visibilidad, ¿no? A lo que se está haciendo, a lo que falta y a lo que ya se ha conseguido, ¿no? Y sobre todo creo que buscar estos canales que nos encuentren, ¿no? Entre lo que pasa en la academia y lo que pasa en las organizaciones que son pues, más informales, porque hay mucha organización también, o sea, de la sociedad civil formal, pero también hay mucha organización informal, y creo que sería bueno también difundir las posibilidades de acercar, ¿no? Estos ámbitos. Gracias. ¿Seguimos o contestan? Pues si quieren hacemos, no sé. ¿Sí? A mí me hubiera gustado escuchar más. Más, si quieren, seguimos escuchando más. ¿Alguien más? Bueno, pues sí que estos espacios, como decía muy bien Minerva, sirven para articularnos, para escucharnos, encontrarnos y también para conectarnos colectivamente a pensar lo que nos está sucediendo y pensar algunas vías de salida a estas problemáticas. Nos preguntaba Pati Cabrera de los casos de CCH Sur, la violación, lo de las fotos. ¿Está Pati? Sí. Ay, es que no te veía por allá. Pati, lamento no tener información a la mano sobre eso, algunos datos o noticias al respecto.
que se leen por ahí en los periódicos. Yo, la verdad, no he tenido mayor información. Ojalá la universidad tuviera más canales de información al respecto, que nos diera más información cotidiana sobre eso, sobre los procesos o en qué van. Si no deben violar, entiendo, la debida diligencia, todos estos principios que tienen que ver con los procesos en términos jurídicos, aunque sea al interior con la normativa de la universidad, pero sí que nos mantengan al tanto de cómo van. Lo que sí te puedo decir es que hace 2 o 3 días, recientemente en estos días, se acaba de aprobar la 3ª versión del protocolo para atender los casos de violencia en razón de género, le llaman ahora, ¿no? Así se llama el título ahora del protocolo. ¿Qué necesitamos de esos protocolos? Pues que nos den información del seguimiento de los casos, o por lo menos general, al menos, ¿no? Porque estamos interesadas, como tú, de saber en qué va la situación, en qué van los procesos, por lo menos en qué se ha responsabilizado la universidad de estos casos, ¿no? Pero estoy como tú, tendría que meterme también a investigar. Podemos hacer en algún momento solicitudes de información. Me imagino que las periodistas que se dedican a estos temas estarán haciéndolo y demás, ¿no? Mira, solo te quería comentar rápidamente que yo le di seguimiento a una entrevista a un criminólogo que decía, que denunciaba cómo realmente hay inseguridad para todos y para las mujeres en especial en la UNAM. Enumeraba una serie de situaciones, hasta esto de senderos, de los cuidados. Entonces le contesta, en la sección de correo, le contesta un funcionario de la UNAM, y dice, sí, cómo no, nosotros tenemos contempladas todos estos problemas que están en el vínculo tal. Lo manda un vínculo. Entonces el otro le replica, me parece que le pareció la réplica, y dice, sí, pero el problema no es tener protocolo, el asunto es que quién es la actitud de los funcionarios de quienes tienen que atender. Exacto. Creo que sí, porque mira, antes de la Facultad de Filosofía como en el CCH Sur, las directivas son mujeres, y ni siquiera por eso. Bueno, pues ahí está un tema. O sea, los protocolos pueden perfeccionarse, muchas juristas han dicho, muchas abogadas hemos dicho también, que en México no es un problema de malas leyes o malos protocolos. Tenemos buenas leyes, tenemos un buen andamiaje jurídico y constitucional. Tenemos, por ejemplo, también un protocolo para juzgar con perspectiva de género en el Poder Judicial. Habría que ver si lo implementan, habría que ver que también lo implementan. El caso de aquí de la UNAM es lo mismo. El tema es que por un lado tienes el andamiaje jurídico constitucional de protocolos y por el otro lado tienes todas las prácticas de los operadores jurídicos que no cambian o que van muy, muy lentos en torno de cambiar la perspectiva, de implementar una serie de capacitaciones y sensibilizaciones que con perspectiva de género que cambien las cosas y el acceso a la justicia para las mujeres. Pero bueno, esas son historias también que hay que analizar con calma. En el caso de la compañera, ¿cuál es tu nombre? Rocío. Es que diste en el punto, si hay algo que me faltó, porque además obviamente con la pena me pasé de tiempo en la exposición, si hay algo que hemos dicho algunas, y yo he sido enfática dentro del grupo de trabajo de la alerta de violencia contra las mujeres, es que no hay medidas profundas en términos educativos, que por qué no está la SEP sentada en esos grupos de trabajo, por ejemplo, que no se entera qué tiene la magnitud de la problemática y cómo desde la SEP, por ejemplo, podría implementar una serie de programas en la currícula, en los contenidos, en las capacitaciones al profesorado y una serie de cosas bien de mediano y largo plazo. Eso no se está haciendo. Entonces, les digo, todo el tiempo estamos en las políticas de prevención, de atención, que bueno, que puedan ser buenas, pero no estamos atendiendo el problema y los problemas que causan las violencias contra las mujeres de fondo, de manera estructural. Entonces, cortamos la maleza que va saliendo, pero no vamos a la raíz. No hay de verdad, nunca está la SEP sentada con nosotros o nunca están pensando en que desde ahí se puedan hacer algunas políticas a profundidad con la Secretaría de Cultura también, o sea, que sea una gran estrategia nacional de cambio de mentalidades, de cambio en la perspectiva educativa,
y cómo poder atajar las causas estructurales de las violencias contra las mujeres. No, está invisibilizada, la SEP no está en esto, las secretarías de Cultura tampoco están en esto, los medios de comunicación siguen reproduciendo las violencias y bueno, yo también comparto contigo esa preocupación y además esa insistencia de que deberían de estar sentadas a la mesa todo el tiempo, que escuchen toda esta problemática de cerca, escuchen los casos de las violencias, de todo lo que repercute en la vida de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes y de sus entornos familiares, porque no nada más son ellas. O sea, son ellas y todo lo que provoca y lo que genera alrededor de las familias y de las personas cercanas, amistades y demás. Pero no se está haciendo. Y en ese sentido creo que hay un vacío bien importante a nivel nacional. No hay una estrategia de atención a las causas estructurales de las violencias contra las mujeres. Lo digo con todas sus letras. Hay un sistema nacional de atención, de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres que solo está fundamentalmente en los temas de las alertas, en las reuniones de trabajo con las entidades federativas, pero no está pensando a nivel estructural una estrategia de ese nivel, de ese calado, lamentablemente. Y bueno, en el tema de los medios de comunicación que decía, sí, los casos, yo cada vez veo más que los medios de comunicación usan los casos de violencia extrema contra las mujeres como una especie de novela de terror, en donde alienta el morbo, en donde se alienta como toda esta parte de, cómo habrá sido el caso, cómo habrá sido ella, cómo eran las parejas o exparejas que tenía, por qué le habrán hecho eso. Hay una lectura que se hace de eso como el monstruo y la víctima, pero la víctima que también puede ser corresponsable, y esa es la revictimización que tienen los medios, que hacen los medios de comunicación, como en algo es corresponsable de lo que le pasó, ¿no? Y en ese sentido es bien importante que tengamos en cuenta lo que también nos dice Rita Segato sobre la violencia expresiva. O sea, está esto que vivimos las mujeres en este momento de la historia como una violencia extrema, que es una violencia expresiva en términos de que comunica un mensaje. ¿Qué mensaje, qué sistema de significados está comunicando esa crueldad, esas formas extremas de violencia que estamos viviendo las mujeres y que quedan inscritas en los cuerpos de las mujeres? ¿Qué sistema de significados, qué sistema de comunicación está reproduciéndose que hace que se convierta en un lenguaje ya instalado y que es difícil de desinstalar, diría ella, ¿no? Pero bueno, esa es también otras lecturas. La compañera Laura nos preguntaba rápido sobre lo de el PAT. ¿Por qué el Estado de México es el más feminicida en este momento? Pues tiene una serie de patrones que tienen parecido o que están como relacionados con lo que pasó en Ciudad Juárez. Hay unas zonas conurbadas muy precarizadas, muy marginalizadas, que hacen que se extremen las violencias contra las mujeres. Siempre que hay un estado de cosas en donde hay más precarización, hay más vulnerabilidad, hay más marginalidad, en ese está montado también un sistema de subordinación de las mujeres que provoca el mayor índice de violencia contra las mujeres. Siempre que tengamos un estado o una situación en donde hay mayor precariedad, mayor marginalización, va a haber más violencia contra las mujeres. Eso es algo que también han estudiado mucho las feministas, antropólogas y que estudian las violencias contra las mujeres, ¿no? Es como típico. Pues yo lo dejaría allí. Minerva, escucho, tomé nota de todo lo que nos dijiste. Creo que es importante que las instituciones escuchen esas necesidades que estás comentando a partir de los colectivos que comentaste, ¿no? Y lo de las lunas, que no quiero que se me pase, Tere, fíjate que esa política a mí me parece muy interesante, porque el Estado no debe esperar, los gobiernos no deben esperar que las víctimas lleguen hasta el centro de la ciudad, las oficinas y las instituciones deben ir al territorio. Y eso es algo bien interesante que se está haciendo allí. Se están abriendo esos espacios, son espacios como, yo diría, entre centro social y centro cultural, en donde están las abogadas, en donde están las psicólogas, que estoy completamente de acuerdo que todo el personal institucional debe estar fuertemente capacitado desde una perspectiva de género. Ya lo han dicho también las colegas que analizan la parte pericial.
que parece muy técnica, también tiene que ser mirada con perspectiva de género. Pero esto de las lunas es bien interesante porque es intervención en el territorio. Ya no es que las víctimas vayan a buscar y a penar por todas las instituciones, ¿no? Pues gracias y disculpen si se me pasó algo. No, me parece muy bien que ocupes todo el espacio porque tienes mucho más cosas que decir. Yo, a propósito de el comentario de Patti, yo lo único que diría es que lamento que no hiciéramos más en ese momento la comunidad universitaria. O sea, es como la radiografía de lo que nos ha ocurrido durante todo este tiempo en términos sociales, porque la corresponsabilidad social tiene que ver con este pasmo, este asunto casi indiferente de lo que estaba sucediendo en nuestras narices, que además también pone al desnudo cómo las instituciones simulan, ¿no? Y eso provee de eso tendría que darnos un gran enojo para generar una demanda que las obligue, ¿no?, a actuar, porque como dice Aleida, ya están los protocolos, ya está el camino, no es que les estalló algo novedoso, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, recuperar, a propósito de lo que señala Minerva en términos y de la educación, me parece que el gran trabajo tiene que ser reeducar y educar a los hombres. Es ahí el problema central. Y es un problema mayúsculo, porque es atentar contra la cultura misma. Es justamente ir y poner de cabeza el fútbol. La inmoralidad de estar celebrando un campeonato sobre la sangre de 5.500 personas. Me parece inmoral, ¿no? Pero es contra eso, ¿no? Es con cómo poder, y ahí sí que tendríamos que generar por todos lados formas de inventar maneras del placer, el erotismo, no lo digo en términos solamente sexuales, sino de la erótica de la vida, ¿no? De cómo estar gozosos en estas formas, que superen estas formas en donde lo que provee las grandes ganancias sean siempre eventos bélicos, ¿no? Porque el fútbol es de alguna manera la representación de una guerra, es poner en un escenario los juegos. Ayer estaba escuchando un protocolo de un joven que hace sobre los videojuegos, de estos que se comparten, que además a mí me abrió todo un horizonte que no conocía, y de cómo hay un ensayo en donde, claro, es un espacio hipermasculinizado, en donde cuando incluso los hombres que juegan, los hombres reales, juegan con ciertos signos avatáricos de voces más débiles, con rasgos más femeninos, son objeto de una gran violencia incluso de sus compañeros de equipo, que prefieren perder las batallas, que a eso es a lo que se juega, ¿no?, con tal de que no gane algo que imaginan que es una mujer. Entonces, yo digo, ahí hay que inventar formas, ¿no? En serio, hay que generar innovaciones para hacer de la vida algo que no esté llena de sangre, llena de incluso el lenguaje. Yo ahí sí invito, quitemos del léxico batalla, trinchera, lucha, la guerrera. No, por favor, en este mundo lo que queremos es una erótica de la paz, una erótica de la igualdad, de la justicia, de otras formas que creo que podrían ir por allá, ¿no? Pues muchas gracias por sus comentarios y por sus... ¿Algún comentario más? ¿Alguien más que quiera decirnos algo? Ya nos llevamos casi las 2 horas. Ya me están regañando aquí. Pues les agradecemos mucho.
Sí, antes del, bueno, si quieres verlo poniendo, yo mientras les digo, cualquier cosa, por favor, acérquense con nosotros a la Comisión Interna de Igualdad de Género del CEICH, sean de aquí o no sean de aquí, acérquense por favor y hacemos cosas. Definida por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU, la violencia contra las mujeres implica cualquier distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga el propósito de perjudicar o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Con base en la teoría feminista, las definiciones legales sobre violencia contra las mujeres han adoptado una perspectiva holística que reconoce tipos y modalidades como física, sexual, psicológica, económica y feminicida en los ámbitos institucional, comunitario, laboral y escolar. La Meta 5.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible llama a eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidos el tráfico, la explotación sexual y otros tipos. La CEDAW reconoce la importancia de los medios de comunicación en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Las acciones incluyen que los Estados miembros adopten mecanismos para eliminar los estereotipos sexistas en los medios y la publicidad y alienta a los medios a establecer códigos de producción y estimular un debate público sobre este tema. La Plataforma de Acción de Beijing en 1995 convocó a los gobiernos a tomar medidas que incluyeran legislar en contra de la pornografía y de la violencia contra las mujeres y los niños en los medios de comunicación. Esta plataforma recomendó a los medios y a las empresas de publicidad establecer acciones para eliminar contenidos violentos, degradantes o pornográficos que afecten a las mujeres y a difundir información destinada a eliminar todas las formas de violencia contra ellas. Sin embargo, en lugar de disminuir el sexismo y la misoginia en los medios, han aumentado dramáticamente en las últimas décadas. Al revisar la investigación feminista de los últimos 50 años, es evidente la prevalencia de la violencia contra las mujeres en los contenidos mediáticos. Los primeros estudios se centraron en analizar la violencia sexual para demostrar cómo a través de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, el contenido de los medios contribuyó a la normalización de la agresión sexual y otras formas de violencia, reforzando la desigualdad de género. La siguiente fase estuvo vinculada a la intervención social. El análisis de contenido sirvió para reproducir datos cuantitativos sobre las representaciones de género que evidenciaron la presencia de diferentes formas y modalidades de violencia contra las mujeres en los contenidos. Esos datos respaldaron las campañas contra las representaciones sexistas en los contenidos de los medios y la publicidad. En particular, estas investigaciones han demostrado que las noticias sobre violencia contra las mujeres tienden a revictimizarlas. La violencia contra las mujeres no se muestra como un problema estructural que es consecuencia de la desigualdad entre mujeres y hombres en la sociedad, sino como una mera experiencia individual que suele ocurrir en los espacios públicos. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la ciberviolencia en contra de las mujeres ha emergido como un problema global. Casi 3/4 partes de las mujeres han estado expuestas a algún tipo de violencia en línea. Los tipos de violencia cibernética incluyen vigilancia, hostigamiento, amenazas de muerte, reclutamiento y distribución maliciosa.
En países como México, la ciberviolencia ha estado en el centro de los debates públicos en los últimos años. En 2016, al menos 10 mujeres jóvenes denunciaron a través de las redes sociales haber sido víctimas de violencia de género en espacios públicos. Estas mujeres exhibieron a los agresores y en respuesta fueron víctimas tanto de violencia sexual como de amenazas de muerte en Facebook y Twitter. Una respuesta poderosa provino de las mujeres jóvenes en el país a través del hashtag Mi Primer Acoso. 100,000 mujeres contaron su primera experiencia como víctimas de violencia sexual. Un movimiento similar surgió en octubre del 2007 en Estados Unidos. El hashtag MeToo fue utilizado para denunciar al productor de Hollywood Harvey Weinstein como agresor sexual. El hashtag se popularizó rápidamente en todo el mundo para que millones de mujeres denunciaran experiencias personales de agresión sexual. ¿Qué concluir sobre la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación? Que las preguntas del feminismo en los años 60 continúan siendo el núcleo de la teoría y la investigación sobre los contenidos de los medios. ¿Qué soluciones vislumbran? Encomendar y producir informes comparativos globales sobre la violencia contra las mujeres en medios tradicionales y digitales con una perspectiva transnacional e interregional, enfatizando avances y desafíos. Hacer un llamado a los Estados miembros para que introduzcan o fortalezcan la regulación y las políticas dirigidas a prevenir la difusión de violencia de género a través de los medios y las nuevas tecnologías. Alentar a los medios de comunicación y periodistas a adoptar principios básicos para la producción de noticias sobre la violencia contra las mujeres libre de estereotipos sexistas. Y finalmente, promover el intercambio de mejores prácticas para poner fin a la violencia contra las mujeres en los medios y la comunicación digital, además de vincularlos con la comunidad de investigación. Pues muchas gracias, nos vemos por acá, por favor acérquense.